2030 e identifica más o menos 29 millones de hectáreas con necesidad de ser atendidas bajo procesos de restauración. Luego viene todo el tema del manual de compensaciones y es como quienes deben compensar tienen que hacer los procesos de compensación, incluyendo entonces lineamientos asociados a procesos de restauración, y luego entramos en toda esta era del marco global de biodiversidad, que nos invita entonces, como ustedes bien saben, a tener o lograr para el 2030 al menos un 30% de las zonas de ecosistemas terrestres, continentales, costeros y marinos, bajo procesos de restauración efectiva. Entonces, en el 2015 siempre hablamos en Colombia de procesos de restauración, pero nunca habíamos hablado de restauración efectiva. Entonces, para lograr o poder cumplir esta meta al 2030, desarrollamos desde el Ministerio pues la Estrategia Nacional de Restauración. Esta estrategia parte de un modelo de integridad ecológica que tiene asociado 3 como criterios principales. El primero es la diversidad de ecosistemas, que incluye entonces riqueza, especies endémicas, que es lo que estamos viendo acá en pantalla, especies amenazadas, ecosistemas amenazados y remanencia de ecosistemas. Tenemos un segundo criterio que es la integridad de coberturas y es cómo están esas coberturas, cuál es su tamaño, cuál es el tamaño de los parches, la forma, el tipo de cobertura, la distancia entre esos parches, la estructura de la vegetación. Y por último tenemos asociados los servicios ecosistémicos. Digamos que aquí están mucho más enfocados en términos de biomasa y de regulación hídrica y de erosión. Y todo esto entonces comprende el modelo de integridad ecológica del paisaje que utilizamos como línea base para determinar o para actualizar esas áreas que necesitan ser atendidas bajo procesos de restauración. Y esto representa un punto súper importante para el país porque pasamos de evaluar únicamente la integridad de las coberturas, que fue lo que se hizo en el 2015, a tener una diversidad de criterios que me permite pensar también un poquito más allá de los ecosistemas forestales y por supuesto de las coberturas, porque como ustedes se están dando cuenta, incluimos temas de servicios ecosistémicos, entonces también pensar pues que el paisaje en sí no es únicamente temas de diversidad y de integridad de cobertura, sino también pues qué es lo que está ofreciendo, qué servicios está ofreciendo pues para la gente que está dependiendo en este caso de los ecosistemas. Este modelo de integridad ecológica, a este modelo de integridad se le sumaron las prioridades de restauración de Sea Flower, que es todo lo que es San Andrés y Providencia, y tenemos también prioridades en arrecifes de coral, pastos marinos, playas y manglares. Esto también resulta fundamental porque para nosotros como país no es indispensable empezar a pensar en otros modelos o incluir ecosistemas adicionales que los ecosistemas forestales. Y esa es la razón por la cual entonces ustedes se están dando cuenta que el modelo de línea base de la Estrategia Nacional de Restauración para Colombia incluye ecosistemas forestales, pero también incluye prioridades de restauración en ecosistemas marino-costeros. Entonces, a raíz de este modelo de integridad, estimamos que tenemos aproximadamente 59 millones de hectáreas que han perdido esos niveles de integridad ecológica. Y por supuesto, entonces, ¿qué significa esos niveles? Que hayan perdido los niveles de integridad ecológica, pues que tienen menos diversidad, que los parches están más alejados, o que el tamaño de los parches también es mucho más pequeño, que están que proveen menos servicios ecosistémicos. Pero por supuesto tenemos unos, digamos que los tratamos de clasificar en categorías para saber cuáles eran los que estaban en el peor estado, que son los de color rojo, los que ustedes ven acá en color rojo, que son más o menos 12.8 millones de hectáreas, cuáles son los que tienen la integridad media, que son los que están en este color más amarillo, como ustedes lo ven acá, que son aproximadamente 22 millones de hectáreas, y los que tienen integridad baja son aproximadamente 23 millones de hectáreas. Ustedes se preguntarán por qué el mapa entonces tiene unas zonas que no tienen color, y son las zonas que presentan niveles de integridad altos o muy altos. Entonces están como en un buen estado de conservación, de acuerdo al modelo, por así decirlo. Luego entonces, al ver entonces que tenemos estas 59 millones de hectáreas, la estrategia se plantea 8 objetivos importantes. La estrategia entonces tiene como objetivo priorizar áreas de intervención. Como ustedes se dieron cuenta, tenemos un modelo entonces a nivel nacional, pero por supuesto este modelo debe ser verificado a nivel territorial.
¿Por qué? Pues porque en los territorios tenemos a la gente, tenemos intereses, necesidades, es decir, esto simplemente nos da una primera visión de hacia dónde deberían estar orientados los procesos de restauración, pero sin duda la priorización entonces debe hacerse territorialmente, con la gente, mirando efectivamente cuáles son las áreas que están disponibles y cuál es el interés también de la gente en términos de restauración. Como segundo objetivo tenemos articular aliados e intervenciones. Lo que nos dimos cuenta al formular la estrategia es que teníamos muchas intervenciones como aisladas, ¿sí? Lo que estamos buscando en este momento con este objetivo de articulación es generar complementariedades entre esos proyectos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago, por ejemplo, para generar conectividad, para mejorar la provisión de servicios ecosistémicos, articulando intervenciones, pero también articulando aliados? Entonces, por eso, para nosotros, desde el ministerio es súper importante que en estos procesos de restauración tengamos la participación o la convergencia de actores territoriales como las entidades que son las alcaldías, las juntas de acción comunal, las juntas de acueductos veredales. Todos aquellos que estén interesados en plantearse un objetivo común respecto a los procesos de restauración, deberíamos articularlos justamente para lograr esa recuperación de esas áreas. Como tercer objetivo tenemos el fortalecimiento de capacidades sociocomunitarias. Entonces, inicialmente, los procesos de restauración estaban muy ligados o estaban muy enfocados pues, en la recuperación per se de las áreas como un proceso netamente biológico, y aquí lo que buscamos es cómo dejamos capacidades instaladas asociadas, por supuesto, a los procesos de restauración en quienes están trabajando, quienes están participando en ellos. Y por eso este tercer objetivo se alinea muchísimo con las economías basadas en la biodiversidad. ¿Cómo hacemos que los procesos de restauración pasen de ser únicamente lo que les decía biológicos a generarse en un negocio verde asociado, por ejemplo, a la producción de material vegetal, la venta de servicios asociados a los procesos de restauración? Como cuarto objetivo tenemos mejorar la gestión institucional y financiera. Hay muchos recursos, pero nuevamente les digo, lo que buscamos o lo que busca la estrategia es ser mucho más eficientes en esa gestión, generar complementariedades y también pues generar nuevos procesos y mantener procesos de restauración. Esto entonces en su conjunto va a incrementar por supuesto la resiliencia territorial. Por ejemplo, en este momento el país se prepara para recibir un niño muy fuerte, temperaturas muy altas, probabilidades de incendio altísimas también. Entonces, ¿cómo a través de estos procesos de restauración, del fortalecimiento de capacidades, de la articulación entre todas las entidades y actores territoriales, incrementamos esa resiliencia territorial? Y por último, tenemos o tiene como objetivo la estrategia robustecer el monitoreo y el registro de los procesos de restauración. A pesar de que nosotros como país tenemos un instrumento desde el 2015 que orienta esos procesos, el registro o la trazabilidad de los procesos de restauración es uno de nuestros cuellos de botella. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero justamente esa es la intención de este objetivo, y es cómo hacemos para que quienes estén implementando procesos de restauración reporten las actividades, que ese reporte venga asociado a un archivo geográfico que me permita en algún momento hacer monitoreo. Por supuesto, un monitoreo a una escala mucho más macro a través de sensores remotos y demás, pero también cómo empiezo a generar redes de monitoreo con estas mismas comunidades asociado pues a esos procesos de restauración. Esto entonces, en este momento nos va, o digamos que también fue pensada en poder apalancar la meta que tenemos en este momento como país asociada al Plan Nacional de Desarrollo, de tener 753.000 nuevas hectáreas en proceso de restauración. Esta meta, como digamos, está muy alineada con lo que veíamos en la diapositiva anterior, y es que requiere esas alianzas estratégicas. ¿Cómo efectivamente hago esa gestión institucional para quienes estamos en el territorio logremos pues cumplir la meta, por supuesto, pero también tener procesos de restauración mucho más sostenibles? Estas alianzas entonces requieren que estén involucradas las alcaldías y las gobernaciones, que tengamos alianzas público-privadas, público-comunitarias, también incluye a las ONGs. Hay algo súper importante, y es estas hectáreas en proceso de restauración no únicamente se ven lo que aquí llamamos como la restauración pura y dura.
También hemos abierto la puerta a la restauración multifuncional para entender que puedo tener un paisaje pues con diferentes estrategias: manejo forestal sostenible, silvopastoriles, restauración ecológica, enriquecimientos, aislamientos. Es decir, la meta no únicamente es volver a como a esas áreas degradadas a lo que eran antes del disturbio, sino que por el contrario es generar sostenibilidad asociada a sus procesos de restauración. Como les decía, somos conscientes de que la gente o quien está en el territorio también pues depende de los ecosistemas y necesitamos generar alternativas para que estos procesos de restauración efectivamente cumplan con su propósito de al menos recuperar ciertos servicios ecosistémicos. Esto, por supuesto, también nos invita a que debemos disponer de unos recursos financieros altísimos para poder lograr las 753.000, pero también para al menos alcanzar un porcentaje de las 59 millones de hectáreas que están o que se identificaron como con baja integridad en el modelo que estábamos viendo. Para ello, entonces, tenemos diferentes recursos de regalías, de impuesto al carbono, de cooperación, de compensaciones, para lograr entonces cumplir la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. Hay algo muy interesante de la estrategia y es que la estrategia la manejamos bajo escenarios. No todos los escenarios se comportan igual. Entonces, este es el primer escenario que tenemos en donde a partir de unos territorios priorizados, que es el interés que tiene el gobierno nacional, hacia dónde el gobierno quiere ir respecto a los procesos de restauración, y por cada territorio identificamos entonces unas necesidades. En el caso de estos territorios priorizados tenemos más o menos, en total, el escenario tiene 45 millones de hectáreas entre niveles de integridad muy baja, baja y media, pero específicamente para muy baja y baja, sobre 16 millones de hectáreas que requieren ser atendidas. Como les decía, esto nos va orientando, digamos, y no solamente en el lugar físico de donde debemos hacer las intervenciones, sino también más o menos el objetivo de restauración a que podría estar dirigido, porque por ejemplo en estos lugares con niveles de integridad muy baja, pues seguramente lo primero que va a tener que hacer es recuperación de suelo, más allá que tratar de volver a ese ecosistema original. Como segundo escenario tenemos los territorios colectivos y zonas de reserva campesina. Esto también es pensado para quienes están en los territorios puedan también visibilizar hacia dónde deberían estar orientados los procesos de restauración. Nosotros hicimos el análisis para reservas campesinas que tiene más o menos 645.000 hectáreas con niveles o que necesitan ser atendidas con restauración, 1 millón de hectáreas para los consejos comunitarios y 1.4 para los resguardos indígenas. Digamos que esto, a la luz de la perspectiva nacional, da cuenta de que estos territorios colectivos pues presentan unos niveles como de conservación un poquito mejor y por eso digamos que uno ve tantas diferencias versus lo que estamos viendo acá de 45 millones de hectáreas o 16 millones de hectáreas. Tenemos también un tercer escenario que son municipios con menos del 10% de bosque. Entonces acá se empiezan como a repetir, si ustedes recuerdan esa primera diapositiva, áreas, ¿sí? Empiezan a salir nuevamente y empiezan a generar esas alertas importantes de hacia dónde deberíamos estar nosotros como país orientando los procesos de restauración. Para esos municipios con menos del 10% de bosque tenemos 22 millones de hectáreas y esto también refleja que, por ejemplo, el modelo pues está también muy pensado en cómo hacer para que esos municipios empiecen o, digamos, recuperar esas condiciones naturales de los municipios. Tenemos un quinto escenario que es supremamente interesante, que son las subzonas hidrográficas con vulnerabilidad por desabastecimiento. Nosotros entonces estamos orientados a tener una planificación alrededor del agua. Para nosotros el agua es como la base en este momento para la planificación territorial y en este momento nosotros analizamos cómo esas subzonas hidrográficas deberían ser atendidas bajo procesos de restauración. Entonces, esto también da luces de, por ejemplo, cómo articulamos esto con instrumentos de planificación territorial, cómo lo articulamos con los PONCAS, con los planes de desarrollo, es decir, esto nos da infinitas insumos para justamente generar entonces los procesos de restauración. También tenemos otros estratégicos que son los municipios, los núcleos de la reforma agraria, cuáles son entonces esas tierras que se van a entregar pues como parte de este tema de la reforma, y municipios FEDER y PENIS.
Adicionalmente, luego de entonces abordar cómo están los escenarios de los procesos o más bien, cuáles son los escenarios del país respecto a los procesos de restauración, la estrategia plantea unas condiciones habilitantes y está muy ligado con lo que yo les estaba mencionando de los objetivos. Para la estrategia es muy importante generar acuerdos sociales para la restauración. ¿Cuáles son las visiones compartidas en el territorio? Justamente para lograr revertir esas condiciones de degradación y generar pues la recuperación de los ecosistemas. También están pensados los incentivos socioeconómicos. En esos primeros momentos en los que los procesos de restauración se están consolidando, deberíamos tener unos incentivos justamente para garantizar la permanencia o el desarrollo normal en esos primeros momentos de los procesos de restauración. Tenemos la extensión rural para la restauración, que es ese factor para nosotros determinante respecto a generar capacidades. ¿Cómo generamos capacidades alrededor de los procesos de restauración? Pero no únicamente capacidades ecológicas o biológicas, como técnicas, por así decirlo, de cómo hago la restauración, cuáles son las densidades de plantación, cuáles son las especies, sino también capacidades organizativas. Cómo entonces fortalecemos a las organizaciones para que puedan seguir participando en convocatorias e implementando procesos de restauración. Esto requiere que los capaciten en temas de cómo pasar una cuenta, cómo hacer un presupuesto. Esto implica la extensión para la restauración, tener unas capacidades técnicas, unas capacidades administrativas, unas capacidades financieras, justamente para que luego esto pueda tener una sostenibilidad. Tenemos todo el tema asociado al monitoreo, seguimiento y registro. Lo que les decía, para nosotros es fundamental tener una estrategia de monitoreo de los procesos de restauración. Eso es un tema que estamos en este momento desde el Ministerio trabajando con el IDEAM para lograr entonces monitorear qué ha pasado con esos procesos. ¿Estamos siendo efectivos o no? O definitivamente, no sé, las áreas en restauración permanecen 5 años, luego se transforman en otras coberturas. Es decir, este monitoreo nos va a permitir entender cuál es la fluctuación de esos procesos de restauración y si estamos entonces cumpliendo con los objetivos. Tenemos todo el tema de sostenibilidad financiera que se asocia mucho a los temas de empleos verdes. ¿Cómo entonces hacemos que se generen estos servicios de la restauración, que se generen economías de la restauración para que los proyectos pues dejen de depender de esa financiación permanente y puedan tener una sostenibilidad en el tiempo? Respecto a los temas de monitoreo, nosotros en este momento tenemos 2 plataformas disponibles para el reporte de los procesos de restauración. Tenemos uno que es el aplicativo Proyectos de Restauración. En este aplicativo se registran o se reportan las actividades, sobre todo de empresas del sector privado, que son acciones mucho más voluntarias, de alcaldías, de gobernaciones, de comunidad, y tenemos un segundo que es el módulo de restauración del Sistema Nacional de Información Forestal del IDEAM. Este módulo tiene un tema obligatorio para las autoridades ambientales, entonces son las corporaciones autónomas regionales y parques nacionales naturales. En este módulo es donde deben hacer el reporte de los procesos de restauración. Más adelante vamos a ver cuáles son esas limitaciones que tenemos, pero el objetivo a nivel país es tener una única plataforma de reporte, que en un solo módulo podamos tener el consolidado nacional de los avances respecto a los procesos de restauración. Vamos a entrar un poquito a ver cómo o de qué consta el aplicativo Proyectos de Restauración. Está pensado entonces en 4 enfoques importantes: la recuperación, la rehabilitación, la restauración ecológica y en este momento en la restauración multifuncional, y a su vez entonces esto está asociado con unas actividades que no simplemente son estas, sino a modo de ejemplo que pueden ser ligadas o que están relacionadas con estos enfoques. Tenemos enriquecimientos, biorremediación, agroforestales, cortinas rompevientos y demás. Es determinante para nosotros entender cuáles son las actividades que se están haciendo en el marco de los procesos de restauración. Este es uno de los campos fundamentales, justamente luego para evidenciar qué es lo que está pasando. Aquí es cómo se captura la información. Nosotros tenemos unos aliados que, como les decía, son las alcaldías, las gobernaciones, las empresas del sector privado. Estos aliados generan una solicitud de usuario al aplicativo y una vez este usuario está creado, el aplicativo es online, pueden hacer la creación de proyectos. Esta creación de proyectos entonces tiene, digamos que,
asociado a todo el tema de enfoques y estrategias o actividades, que era lo que les mencionaba en el círculo. Y es súper importante que nosotros como ente rector lo que hacemos es un control del dato. Nosotros no hacemos una verificación en campo, pero sí hacemos un control, por ejemplo, de que las áreas no estén reportadas sobre, nos ha pasado, sobre casas, parqueaderos, sino que efectivamente esté asociado a unas coberturas naturales. Y esto también nos ha permitido hacer unos análisis temporales de la información. ¿Qué cuellos de botella hemos encontrado? Lo primero es la información cartográfica. A los aliados les ha costado mucho trabajo tener asociados shapes, por ejemplo, a los proyectos de restauración, y eso entonces no permite que uno pueda efectivamente hacer ese análisis multitemporal. También el tema de los enfoques y objetivos claros. Se tiende a mezclar un montón los enfoques de restauración. Digamos que esa también es una barrera que tenemos aún hoy en día, y es no se tiene muy claro qué es restauración ecológica, qué es rehabilitación, qué es recuperación, o si la restauración multifuncional lo combina a todos. Por supuesto, esto requiere de unos temas de socialización, de generación de capacidades bastante fuerte. También tenemos un tema importante de pérdida de información. Por lo general, las entidades tienen un recambio de personal bastante alto, y quienes tienen la información pues dejan las entidades y la información desaparece. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es generar esa cultura del dato, que en el momento en el que yo finalizo un proyecto de restauración, lo reporto en cualquiera de los dos aplicativos, o en el momento en el que tengamos una única plataforma, lo reporto y empiezo a disminuir ese riesgo de pérdida de restauración. También tenemos el cuello de botella de monitoreo, a pesar de que los proyectos tienen asociadas la verificación o el seguimiento de ciertas variables, mortalidad, supervivencia, alturas. No tenemos o estamos en esa consolidación de esa estrategia nacional de monitoreo. ¿Cómo hacemos para verificar efectivamente la efectividad de esos procesos de restauración? Teníamos un cuello de botella asociado a los ecosistemas no boscosos, pero si ustedes se dan cuenta, ya hemos transitado, ya hemos ido avanzando en superar ese cuello de botella, porque ya en este momento al menos tenemos identificadas o priorizadas áreas de restauración en ecosistemas marinos y costeros, y la actualización y mejora de las plataformas que estamos haciendo en este momento nos está permitiendo incluir indicadores adicionales asociados a estos ecosistemas no boscosos. En ese sentido, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y lo primero es articulación de visión, enfoques y componentes territoriales de la restauración. Para nosotros es súper importante, es un trabajo que en este momento estamos haciendo, de articularnos entre las entidades pues, del nivel nacional con las entidades que están en territorio para justamente superar esa barrera de enfoques y objetivos. ¿Cómo se está presentando la restauración a nivel territorial para que eso entonces ayude en la actualización de los aplicativos de captura de información? Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es, tenemos estos aplicativos del nivel nacional, pero estamos haciendo talleres, mesas de trabajo con quienes están en territorio para saber si la información que nosotros estamos solicitando efectivamente es una información que se puede conseguir. Tenemos entonces toda una socialización, talleres prácticos de manejo de las herramientas tecnológicas. Esto entonces nos va ayudando a superar o a mejorar esa cultura del dato que tenemos, para efectivamente conseguir la información. Y luego, por supuesto, esta socialización debe ir acompañada a un fortalecimiento. ¿Cómo fortalezco a las entidades o a los aliados para el registro de la información? Lo que les decía, poder tomar el shape, saber cómo se toman unas coordenadas, generar el shape, identificar los enfoques, el disturbio, saber las especies. Todo esto requiere un fortalecimiento de capacidades bastante importante justamente para conseguir la información. Y no solo por conseguirla, sino como les he venido mencionando, para poder hacer un monitoreo, entender qué es lo que está pasando con los procesos de restauración y si estamos siendo efectivos o no. Y por último, tenemos la consolidación de un único sistema que recopile la información a nivel nacional. Para nosotros es determinante que la ciudadanía pues y el país en general pueda de fácil acceso ir a verificar cuáles son esas áreas que están en proceso de restauración y no simplemente en función de áreas, sino en función de qué fue lo que se hizo, que era lo que les mencionaba, cuál es el enfoque, cuál es la estrategia, cuáles son entonces las especies que se están utilizando, cuál fue el disturbio que se atendió y demás. Y bueno, con esto termino la presentación
de lo que estamos haciendo en este momento en el país asociado a los procesos de restauración. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Y todo bien? Muchas gracias, Daniela, por la presentación. Entonces queda abierto el micrófono para quienes quieran realizar alguna intervención o aclaración. No sé si quieren que conversemos acerca de, por ejemplo, los criterios o cómo estamos haciendo para la actualización de los módulos. Lo que les decía, eso para nosotros es súper importante, poder tener una única plataforma que nos permita consolidar los procesos, que nos permita luego tener trazabilidad y hacer un monitoreo de qué tan efectivos estamos siendo. Pero pues esto por supuesto requiere de mucho trabajo articulado, requiere de que desde el nivel nacional o central entendamos cómo se están ejecutando los procesos en territorio y cómo entonces esa información puede empezar a ser incluida dentro de los aplicativos. Sí, sí, o sea, es que no como un tema de defender a Ulises, porque bueno, pues también que podría ser. Debería la mano levantada, por favor. Leo. Hola, buenas. Muy interesante la presentación, Daniela. Recién contabas de una plataforma. Quería saber por ahí el nivel de avance que tienen en la plataforma que están construyendo. Pues la verdad se la ve muy compleja. Y no sé si tenés información sobre qué tecnología están usando, digamos, para implementar. Listo. Entonces, nosotros ya tenemos dos plataformas consolidadas, que es el aplicativo Proyectos de Restauración y el módulo de restauración en el Sistema Nacional de Información Forestal. Esas ya están desarrolladas, están funcionando. Estoy tratando de ver si aquí puedo mostrarles, pero esas plataformas ya están recogiendo información de esos aliados estratégicos. Lo que estamos buscando en este momento es que no tengamos dos, sino tengamos una única que recoja todos los temas de restauración a nivel nacional. Son plataformas que en este momento están con servidores online, digamos de fácil acceso, no necesitamos tener cuentas ni nada por el estilo, pero así es como están funcionando. No sé si eso responde a tu pregunta, pero igual eso requiere o ha requerido de un montón de desarrollos tecnológicos, de poder crear las plataformas en el ARGIS online, pero pues estamos, digamos, en ese proceso de actualización. Las plataformas están funcionando, pero se están actualizando. Súper. Mateus, por favor. Sí, gracias Daniela por su presentación. Dos preguntas. Es que este sistema integrado nacional, la idea es que se puede utilizar para diferentes convenios de la ONU, para los reportes a UNCCD y la Comisión de Clima también. Y la segunda pregunta es relacionado a la línea de base. Si ustedes han utilizado datos producidos nacionalmente o son datos globales, de investigaciones globales. Gracias. Listo. Entonces, efectivamente, digamos que la intención es que estas plataformas luego sean las que den la información para todos los temas de ONU, como tú lo estás mencionando. Entonces, sí deberían utilizarse para todos los reportes que se están haciendo. Y segundo, la línea base es de procesos de restauración que se han hecho en el país. No vienen como de análisis internacionales, sino efectivamente de procesos que se han implementado y se han registrado. Digamos que esta es una de las, seguramente de las posibles limitantes, porque hay una subrepresentación de los proyectos, porque como les decía, la cultura del dato
Estamos trabajando en mejorar esa cultura del trato, en esa cultura de que se generen los reportes, de que quienes están implementando efectivamente tengan el interés y la intención de registrar sus proyectos. Pero en este momento las plataformas o la línea base de la plataforma se alimenta de lo que empiezan a registrar respecto a proyectos implementados. Gracias, Daniela. Había visto que alguien había levantado la mano antes, pero creo que no. Yasmín nos dejó un mensaje en el chat, y bueno, lo que ya le interesaba ya lo había preguntado Matius, y Julián David. Sí, hola Daniela, gracias por la presentación. Pues ahí un poco en línea de con lo que preguntaba Matius. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar, pues para compartir esta información o hacer estos reportes directamente ya con el FERM, o si ya tienen algún protocolo para compartir esta información, o sea, para subirla, ya sean WMS o si tienen algo. Pues lo que yo entiendo es que desde el Humboldt se está trabajando justamente en ese protocolo, pero lo que les digo, la idea es que si esa información se arrastre desde estos aplicativos que ya tenemos disponibles a nivel país para esos reportes que se deben hacer en el FERM. Ok, listo, gracias. Pues porque además lo que les decía, esta información es una información que contiene unos elementos bastante valiosos y es la información cartográfica. Sí, no es solo una información alfanumérica, sino que tú no puedes culminar el registro si no tienes esa información de shape asociada. Sí, entonces esto, digamos que genera un poco más de trazabilidad del proceso y va a permitir entonces hacer los análisis asociados a esa meta 2 de la efectividad. Pues por supuesto en una escala mucho mayor, lo que les decía, con temas de sensores o satélites, pero luego entonces eso va a tener que ir acompañado de unos ejercicios de campo. Pero por ahora la respuesta más corta es que estos lineamientos se están generando para arrastrar la información que ya tenemos producida en los aplicativos. Dale, Volken. Gracias. Daniela, muchas gracias por tu presentación. Muy útil ver cómo Colombia está avanzando en este tema. Yo tengo una duda justamente respecto a los aplicativos. ¿Tienes alguna forma de mostrarnos como qué campos se tienen que registrar, cómo se registran, por un lado? Y por el otro decías que uno de los cuellos de botella es el uso de, digamos, los shapefiles, ¿no? La información geoespacial. ¿Ellos por qué tendrían que saber manejar eso? ¿O cómo es que está relacionado eso? Porque en México tenemos un sistema como similar, pero la persona usuaria no tiene que saber nada de SIC. Él solo ubica su polígono o su sitio y a partir de ahí toda digamos, el cálculo es automático. ¿Cómo funciona en Colombia? Muchas gracias. Listo. Entonces, en este momento yo no puedo acceder al aplicativo, pero tengo un archivo de Excel que es, pues, que tiene los campos que estamos verificando en este momento en la actualización. Entonces, yo creo que eso, tú me confirmas si puede ser de gran ayuda para ver efectivamente lo que nosotros estamos planteando. Lo voy a poner un poquito más grande porque lo que nos interesa es esto. Entonces tenemos una información general asociada a los datos del proyecto. Entonces, cuál es el nombre del proyecto, ese código de registro se va a eliminar como pregunta. Entonces, lo que ustedes van a ver es efectivamente ese proceso, cómo lo estamos haciendo. Los que tienen el asterisco son los campos obligatorios. Entonces, el nombre del proyecto, el valor total del proyecto. Justamente les decía que nos interesa saber cuántos recursos se están invirtiendo en los procesos de restauración. También tenemos un tipo de proyecto, si es una obligación ambiental, si es un tema voluntario, si es una compensación. Bueno, digamos que ahí van a haber unas listas desplegables. También tenemos la fecha de aprobación del plan de restauración. Este no es un campo obligatorio porque no necesariamente tiene que ser o haber asociado un plan de restauración. Está la fecha del establecimiento,
la fecha o el estado del proceso de restauración. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros queremos empezar a saber si lo que se está en este momento únicamente se registra el establecimiento. Nosotros no estamos teniendo la trazabilidad del mantenimiento que se está haciendo a esos procesos de restauración. Lo que esperamos hacer es poder saber en qué momento, cuál es la etapa de ese proceso, si está en establecimiento, si está en mantenimiento o si ya es una restauración consolidada. Tenemos fecha de inicio, tenemos el área para cada uno de los enfoques que veíamos en la presentación y también tenemos un tipo de propiedad del área, si es un área pública, si es un área privada, si es un área colectiva, que acá no me deja, aquí, si es pública, si es comunal, si es privada, si es del Estado o si es privada. Luego tenemos una información asociada a los tipos de ecosistemas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la escala de la restauración? Si es a nivel local, por ejemplo, si es simplemente veredal o si por el contrario es más a nivel macro regional, justamente para pensar en esas complementariedades y cómo se están pensando los procesos de restauración. También tenemos una información del ecosistema base sobre el que se está realizando la restauración. Acá, digamos que tiene un valor súper importante, porque como les decía, no únicamente estamos pensando en ecosistemas forestales, sino como ustedes ven, vamos a tener un desplegable de páramos, sabanas naturales, humedales, inclusive agroecosistemas. Para nosotros es importante empezar esa transición de no evaluar únicamente lo forestal. Tenemos todo un tema asociado de tensionantes que se encontraron en el proceso de restauración. ¿Cuáles fueron esas condiciones propias del ecosistema que me están permitiendo o impidiendo, sí, como el desarrollo de los procesos de restauración? Entonces tenemos unas listas potenciales: suelos poco fértiles, ausencia de polinizadores, predación de semillas, ausencia del banco de semillas, fuegos, por ejemplo, antróficos, bueno. Luego tenemos todo el tema de modelo de intervenciones, cuáles son esas estrategias de la restauración que se están utilizando. Tenemos también un tema asociado a disturbios, si digamos, el área presenta un disturbio natural o antrópico. Por ejemplo, ahorita que estamos próximos a este fenómeno del Niño, seguramente lo que vamos a ver es muchos incendios, ¿sí? Entonces, estas son las cosas que queremos saber respecto a los procesos de restauración. Tenemos toda la información geográfica y creo que acá tu pregunta cobra gran valor porque el aplicativo requiere que tú cargues el shape. Digamos que tiene dos opciones y es que tú cargues el polígono, que por supuesto debe coincidir con la información de área que estás dando al principio, o también lo puedes dibujar, ¿sí? No ha sido tan fácil el tema de dibujar el polígono en el aplicativo, por eso digamos que la salida más fácil que hemos tenido es que se cargue ese archivo .shape justamente para no tener como diferencias en las áreas y para tener como mayor precisión. Tenemos todo el tema de información de especies. Aquí tenemos asociados nombres científicos, nombres comunes. Esto también hace parte de una lista desplegable. Señor. ¿Me quieres preguntar algo? ¿O sigo? Listo. Entonces, todo este tema de información de especies también es una lista desplegable que me permite no tener diferencias entonces en cómo se describen los nombres, ¿sí? Esta información de especies proviene del repositorio del inventario forestal que tiene el IDEAM y bueno, lo que le permite al IDEAM entonces es tener como un aplicativo anidad, ¿sí? La información que recogen del inventario forestal es la misma información que está disponible para la selección de especies. Por supuesto, esto va a tener que actualizarse porque, como les decía, no únicamente tenemos ecosistemas forestales asociados, sino tenemos otros tipos de ecosistemas que también tienen unas especies asociadas y que deberían entonces alimentar este repositorio de información de las especies. Y tenemos también un tema de información comunitaria. Para nosotros es súper importante saber cuántas personas participaron, cuántas mujeres, si pertenecen a alguna etnia, dice acá, pero si está asociado como algún territorio colectivo o participación comunitaria.
Si tiene entonces, esto también es importante, si cuenta con estrategias de sostenibilidad a mediano y a largo plazo. ¿Sí? Entonces, nos interesa saber efectivamente si se hicieron esos acuerdos sociales, si se firmaron, no sé, con las alcaldías o las gobernaciones, temas de mantenimiento y demás. Bueno, y hay información como relacionada con más información comunitaria. Tenemos también un tema de procedencia del material vegetal. Señora. Está comiendo ahí. Caiu de novo. Bueno, creo que no es a mí. Y tenemos todo el tema, bueno, nosotros acá en el país tenemos unos viveros registrados ante la autoridad que se llama el ICA, que nos permite o que le permite al país tener como una trazabilidad de la procedencia de ese material vegetal. No necesariamente todos los viveros están registrados. El ICA significa Instituto Colombiano Agropecuario, no significa que todos los viveros estén registrados en el instituto, pero empezará también a tener información de qué proyectos están utilizando material vegetal registrado, pues digamos nos permite empezar a identificar esa trazabilidad. Y tenemos una fase final asociada al monitoreo. Entonces, si el proyecto cuenta con un programa de monitoreo, si tenemos una línea base, cuál va a ser esa metodología, qué tipo de monitoreo se pretende implementar. Por lo general está asociado a un monitoreo comunitario participativo, pero todo esto es información del proyecto. Cuáles son los indicadores del monitoreo, el costo y el plazo. Esta es como la estructura general que se está reevaluando en este momento, justamente con la participación de esos actores territoriales. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es para ellos recoger? Si ustedes se dan cuenta, si hacemos un conteo muy rápido, son más o menos 79 campos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan fácil será registrar o diligenciar 79 campos para quienes están en lugares con difícil acceso a internet, por ejemplo, o que tienen dificultades para los temas cartográficos? Entonces, en este momento estamos haciendo la evaluación de los campos para saber efectivamente qué es lo que va a ir en el nuevo módulo, en el nuevo aplicativo, o en el aplicativo ajustado más bien. Señora. Muchísimas gracias, fue muy útil ver como los detalles. Yo tengo como una duda respecto a los indicadores que ahorita estabas mencionando que vienen como hasta el final, porque nosotros nos enfrentamos justo con un mismo problema que es, tenemos diferentes enfoques de restauración en diferentes ecosistemas y pues los indicadores son completamente distintos. ¿Cómo ustedes lograron compaginar eso? ¿Cuáles son? Ajá. En este momento, nuestro indicador principal es hectáreas, ¿sí? Que nosotros podamos saber efectivamente cuánta área está asociada a esos enfoques que se están registrando. Ya luego vamos a tener que hacer con esa información unos indicadores más asociados a la efectividad. Si te estoy entendiendo bien la pregunta, la respuesta es esa. El aplicativo simplemente te da la información en este momento en función de área que está siendo intervenida bajo cualquiera de los 3 enfoques de restauración o 4 enfoques de restauración que presenté. Luego entonces el análisis de la información es el que va a tener que tener asociados unos indicadores que me permitan saber la efectividad o sí, como la efectividad o el avance, la evolución de sus procesos de restauración. Ok, entonces digamos, eso está pendiente, el tema de la efectividad, de cómo va. Sí. Okay, Sí. okay. Sí, estamos en ese proceso de justamente pensarnos cómo evaluar la efectividad de los procesos de restauración a partir de la información. Te quedaste en mute. Pero bueno. Perdón, estamos en ese proceso de identificar los indicadores que debemos verificar respecto a efectividad a partir de la información que recolectamos en los diferentes aplicativos, en los 2 aplicativos. Ya, ok. Yo creo que, o sea, no sé, en algún momento lo había platicado con Mateo y otros colegas, que quizá valdría la pena hacer como unas mesas de trabajo respecto a eso, porque creo que todos los países nos estamos enfrentando a la misma complejidad
¿no? Sobre todo cuando estamos con diferentes enfoques y ecosistemas, y es una cosa que tenemos que resolver y a lo mejor podemos aprovechar que ya hay como avances, aunque sea incipientes de algunos países, pero que podemos construir como algo en conjunto. Porque claro, las grandes plataformas globales están con el mismo tema. O sea, no es un tema resuelto, pero si unimos fuerzas, a lo mejor lo podemos como resolver para todos, o al menos de manera que cada quien pueda como aprovechar y aterrizarlo en su país, ¿no? Eso sería como una de las cosas. Y lo otro es como creo muy importante mostrar cómo esa información puede ser útil para toma de decisiones, cómo se traduce, cómo se aplica, para qué me sirve tener como el dato, qué hago con eso, ¿no? Un poco una guía para justo los ministerios de ya tengo toda esta información sistematizada, estructurada, ¿qué me dice? ¿Qué hago con eso? Como una construcción de redes de aprendizaje. No sé si ustedes han pensado o platicado en ese sentido. Gracias. No, pues nosotros digamos que estamos súper dispuestos a tener esas mesas de trabajo porque para nosotros también es un reto indispensable. Tal cual como tú lo estás mencionando, es empezar a entender la efectividad, pero desde todas las aristas que implican la implementación de los procesos de restauración. Ya se dieron cuenta, o por lo general las estrategias que se están implementando no están asociadas a un único enfoque, además, ¿no? Eso representa como una complejidad adicional, porque no solamente estoy teniendo la implementación, por ejemplo, de una restauración activa para lograr que ciertas áreas estén o retornen a su condición original, sino que lo estoy mezclando con técnicas de multifuncionalidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago a la vez agroforestales o silvopastoriles o huertas, por ejemplo, o enriquecimientos a bosques que están degradados? Es decir, esto representa un reto importante y estaríamos súper dispuestos a tener esas mesas de trabajo para identificar en conjunto pues esos indicadores y esas apuestas a nivel región, por ejemplo. Perfecto, como para ir empujando en ese sentido y pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Gracias. Vale, con mucho gusto. Y pues eso era lo que teníamos preparado para mostrarles. No sé, Orlando. Dale, muchas gracias, Daniela. Creo que ya no hay más preguntas, no veo más manitos levantadas. Hay varios mensajes que muy interesante, que felicitaciones por todo el ejercicio. Pues si no hay más, ya finalizaríamos esta sesión y ya estoy organizando todos los otros materiales. Igual cuando una vez se finalice esta sesión, les llega un correo del mismo calendar donde está el enlace a la grabación y la transcripción. Y yo estoy organizando las carpetas con las presentaciones. Te lo agradecería, Daniela, si me la envías en un momentico, porfa, para subirla con las demás. Muchas gracias entonces, y con esto finalizaríamos esta sesión de webinars. Bueno, pues muchas gracias a todos, a Orlando por la invitación y nos estaremos conversando. Que estén muy bien, que tengan un feliz resto de día. Un abrazo. Muchas gracias a todos y ya lo estaremos comunicando de futuras actividades en el marco del proyecto. Muchas gracias, que estén bien, que tengan buena tarde. Gracias. Quedamos atentos. Hasta luego.